de Roberto, en esa enseñanza, él respondió estas preguntas. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Revisaron el video durante la semana? ¿Anotaron algo? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? Sí, mira, atrás están todos conversando, preguntándose mutuamente quién era Juan. Mira, ahí alguien está preguntando cuándo escribió esta carta. Lo escribió cuando estaba enamorado, por eso escribía cartas. La mayoría de los hombres escriben cartas cuando están enamorados, están pololeando de novio. Después se casan, hasta ahí llegaron las cartas. No, dígame que estoy equivocado. ¿Sí estoy equivocado? Todo el proceso del romanticismo, de la conquista, es muy entretenido. Lograr convencer a quien uno piensa que ama en el momento, que realmente me ama, que la amo y que me acepte. Es todo un proceso hermoso. Yo me demoré 5 años en poder casarme. Algún día van a conocer más de algún entretelón. 5 años. Y gracias al Señor ya llevo más de 5, casado, con una hermosa hija que el Señor me regaló a los 15 años de estar casados. O sea, estuvimos 15 años solos, buscando soluciones, recibiendo consejos. Al final era una molestia. A todos ustedes que se casaron o que están casados, cuando no tienen hijos, díganme que no es molestia y al final termina siendo incómodo que todos se te acercan y te preguntan ¿cuándo? Ese cuándo al principio es simpático, pero cuando pasa el tiempo y siguen preguntándote cuándo, es incómodo, es muy incómodo. Y otras cosas más que suceden entre medio. Es toda una locura. Pero bueno, ese no era el tema. Algún día conversaremos acerca del matrimonio, cómo nos conocemos, cuánto tiempo pololeamos y cuánto tiempo llevamos de casado. Yo ya llevo más de 30 años casado. Ahí con mi esposa, con Rosa Eugenia, la Cookie, y con Fiorella Paz, que como su nombre lo indica, para nosotros fue una flor que trajo paz a nuestro corazón. Una pequeña flor, arrebatada del jardín del Señor para traerlo acá a esta tierra tan complicada que a veces se nos presenta. Bueno, contestaron. ¿Quién era Juan? ¿Sí? ¿El más joven de los discípulos? ¿Será el que en la pintura, famosa pintura, la última cena, está apoyado así en el hombro de Jesucristo? ¿Será ese Juan? Todos dicen que ese es Juan, el que está apoyado en el hombro. Juan, el Juanito. Aquí está Juanito, ¿eh? Aquí está Juanito. Escritor de tremendas cartas. ¿Cuándo se escribió esta carta? También Roberto lo dijo. Aproximadamente 30 años después de Cristo, 40, 50. ¿Cuánto? 85 años aproximadamente. Y la última pregunta, ¿cuál era el tenor? Bueno, en general, si lo podemos resumir, habla acerca del amor. Pasamos a la otra, porfa. También leímos en la semana pasada Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. No lo vamos a volver a repetir porque ya Roberto lo explicó absoluta y claramente. Pasemos a la otra, porfa. Ese es el término del primer verso. No sé por qué me salió, en la presentación que yo tenía, me salía completito. Acá se cambió. Dios es luz. Ese es el tema de hoy día. Dios es luz. Dios es luz. Juan escribe este texto, este hermoso texto. ¿Ya? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Recordemos que Juan, el que está escribiendo, es uno de los discípulos de Jesucristo que anduvo con Él durante 3 años, acompañándole en todo momento, escuchando todas sus enseñanzas. Oremos. Gracias Dios, gracias Padre, gracias Espíritu Santo por estar en este lugar. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú eres amor, 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 amor.
porque nos amas en una manera que a veces nosotros mismos nos sorprendemos. Por eso, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por el desayuno, gracias por la comunión, gracias por los hermanos, amigos que nos visitan. Gracias por estar aquí reunidos, compartiendo de la palabra, compartiendo de la amistad, experimentando la comunión entre tus seguidores. Gracias, porque donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás presente. Y en esta mañana, sin lugar a duda, que tú estás presente. Y tu Espíritu Santo, que está en este lugar, será el que dentro de todo lo que conversemos, leamos o escuchamos, tomará una parte y me la dará a mí, porque es lo que yo necesito. En el nombre de Jesús oramos y pedimos bendición. Amén y amén. Entonces estamos leyendo Juan capítulo, primera carta de Juan, en el capítulo 1. La versión que ustedes tenían proyectada en pantalla es la Reina Valera. Y lo que estaba siendo mostrado específicamente era el versículo 5 al versículo 10. Voy a leerles la versión lenguaje actual. Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora anunciamos. Recordemos rápidamente, Jesucristo estando con los discípulos tuvo unas expresiones para Juan y para todos aquellos que le escuchaban, que les dice, y se repite constantemente la famosa expresión yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero también ocupa una expresión que dice yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y esas expresiones Juan las escucha y las escribe, las recuerda en algún momento y las escribe en esta carta que él escribe para la iglesia. Pero en el instante en que Jesucristo las pronuncia, él estaba rodeado no tan solo de sus discípulos, o sea, sus compañeros de discipulado, sino también de muchos otros seguidores. Y cuando Cristo menciona estas expresiones de que Él es la luz, y el que le sigue no andará en tinieblas, tal vez en el momento, en el contexto, no lo podían entender, porque en medio del día, normalmente las reuniones y los mensajes de Jesucristo eran de día. En la noche se presentan otro tipo de actividades, pero generalmente todos los discursos, todos los sermones eran de día. Y en el sector de Medio Oriente, donde ellos estaban viviendo, la luz del día es más potente, más fuerte que la que hoy día nosotros recibimos. Por el sector donde vivimos. En nuestro país, que vivimos al sur del mundo, al sur del planeta, casi colgándonos, pero Santiago está casi en la mitad, la luz más potente, la radiación más potente del sol es más o menos entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde. Es el horario más fuerte en que hay mayor luminosidad y donde también los rayos del sol caen en forma potente y fuerte, que durante estos últimos años ya hemos aprendido, aprendido por el consejo de los médicos, de que tratemos de no exponernos al sol en esa época porque causa mucho daño. Y algunas personas en su piel lo pueden demostrar ya de haber tomado en forma desmedida sola a esas horas. La cantidad de personas que están enfermas de cáncer a la piel es increíble. Lo que pasa es que no es tan mortal como otros cánceres. Por eso no se alarma tanto, pero sí se nos aconseja. Y de un tiempo a esta parte, la cantidad de publicidad que hay en verano referente a los protectores solares aumenta en forma constante. Pero bueno, pasamos a otro tema. Entonces, el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz. Sin lugar a dudas que esas expresiones que Juan está mencionando en este momento es recordando ese momento en que Cristo les habla acerca de la luz y les presenta luz y tinieblas. Ustedes, si me siguen a mí, andarán en la luz. Si no me siguen, estarán en tinieblas. Si nosotros pudiésemos haber tenido un solo interruptor para apagar todas las luces de este sitio, y quedar en absoluta oscuridad, solamente algunos, no todos, podrían salir sin ningún tipo de indicación, porque tienen una memoria visual y saben dónde están sentados, dónde están los pasillos. Y sin tropezar ni chocar con nadie podrían salir ordenadamente, aunque estemos en absoluta penumbra. Pero son las menos personas
Quienes podrían efectuarlo, por supuesto, y luego de una larga práctica, son aquellas personas que han nacido sin vista, siendo ciegos. Que ellos con el tiempo, acostumbrados a usar más que nada el oído, el oído y el tacto, con su bastón ir tocando, pueden avanzar entre lugares sin tener ningún tipo de conflicto, pero siempre ocupando oído y el tacto, que la vibración que provoca el bastón al topar con algún elemento extraño. Es eso, la vibración, el toque. Pero también es la memoria de saber que ya pasó por ese lugar y sabe por dónde tiene que ir para no tropezarse. Entonces, cuando nosotros ocupamos nuestra memoria visual, podemos apagar todas las luces, quedar en absoluta oscuridad y podemos llegar al lugar que deseamos. No sé si tú lo has realizado alguna vez en tu casa. Es tu casa, la conoces al revés y al derecho, sabes la ubicación de todos tus muebles y puedes caminar por tu casa en absoluta oscuridad, porque sabes dónde está. Lo único que te pudiera hacer tropezar es si tienes una mascota y la mascota en ese momento se cambió de lugar. Eso sí, ahí te vas a dar cuenta al tiro, porque vas a sentir el aullido del gato o el ladrido del perro. Se te cambió de sitio cuando tú menos lo esperabas. Pero si no fuera por eso, tú podías caminar por tu casa en absoluta oscuridad. Porque la conoces, sabes la distancia que hay entre los peldaños, el camino para llegar a la cocina o al baño. Generalmente en la noche tú vas al baño y no prendes la luz, porque sabes dónde está. Entonces, las tinieblas es algo que a algunas personas las complica. Pero cuando Cristo habla acerca de luz y tiniebla, no se está refiriendo a la luz propiamente tal que nosotros conocemos, o a las tinieblas, ¿ya? Tinieblas o oscuridad es ausencia de luz, en todo caso, ausencia de luz. Entonces, donde Cristo está, hay luz. Donde Cristo está presente, hay luz. Y inmediatamente logra identificar las tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él, si nosotros los que estamos acá decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, no se trata de la tiniebla de la oscuridad, que hay un eclipse del sol y que quedemos a oscuras, o que apaguemos todas las luces y quedemos a oscuras. No es esa tiniebla a la que se refiere Juan o a la que se refería a Cristo cuando dice las palabras de yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tiniebla. No es ese tipo de tinieblas a las cuales Cristo se refería, sino que son otras tinieblas que en algún momento más vamos a poder identificar. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hoy día podríamos decir que entre los que estamos acá todos andamos en luz, porque teníamos comunión unos con otros. Nos sentamos en una mesa, compartimos el pan, el café, nos cambiamos de lugar, conversamos con una, con dos, con tres personas. Tenemos comunión. Ahora, ¿qué significa la comunión? Es el lazo entre una o más personas. Y cuando hay comunión es porque hay amistad, porque hay algo que nos une. Hay comunión, conversamos, nos animamos, nos conocemos, saludamos. Y estamos practicando lo que Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Un nuevo mandamiento yo les quiero dar, que os améis los unos a los otros, que los ames a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y cuando establecemos relaciones con otras personas, lo primordial en esto es amar. Independiente de cómo es la otra persona, es amarla, es respetarla, es cuidarla, es guardarla. Entonces, cuando existe esta comunión, cuando existe esta relación entre un grupo de personas, ahí hay luz. Inmediatamente podemos decir, ahí hay luz. Pero si por el contrario no hay comunión, no hay amistad, sino que hay una relación extensa, relaciones complicadas, donde hay problemas, donde hay discusión, ahí hay tinieblas. Ahí hay tinieblas. Y cuando hablamos de comunión y de luz y de tinieblas, no estamos hablando solamente de una relación entre personas que profesan una misma religión, una misma fe, sino también lo vemos en nuestras amistades que tal vez no son cristianas, o en nuestros amigos o en nuestra familia que tal vez tampoco ellos son cristianos. Si están todos juntos con gozo, con alegría, ahí podemos decir hay algo bonito, hay algo hermoso. Qué bonito es juntarse la familia. Hay una canción de los Pimpinela que habla acerca de esto, de la familia. ¿Ya?
Qué hermoso es juntar toda la familia independiente, que uno sea de la Chile, otro sea de Colo-Colo. Que juntos vean el partido y se alegren por el triunfo o la derrota del otro. Ayer, desafortunadamente, la Católica perdió. Que es lamentable, ¿cierto? Comunión, tinieblas. Y en el mismo ejemplo deportivo podemos ver hoy día por qué los estadios tienen que ser solamente con la hinchada del equipo local. Porque lamentablemente cuando se juntan las hinchadas del equipo contrario, hay tinieblas. Inmediatamente, tinieblas, absolutamente. Oscuridad, ¿por qué? Porque genera el odio, genera el rencor, genera la rabia, genera tanta violencia. Y así podemos empezar a clasificar un montón de situaciones en nuestra sociedad donde podemos decir, no, aquí hay luz. Y aquí hay tinieblas. La luz lo inunda todo, pero también las tinieblas. Un jardín infantil, donde hay niños y profesores que están dedicados a cuidar niños. Hermoso ver a niños. Ahí hay luz. Independiente de si sean o no creyentes, profesen o no profesen una fe, hay una dedicación, hay un cariño, hay algo que estoy haciendo por mi trabajo, ¿ya? Pero ¿por qué escogí ese trabajo? Cuidar niños, enseñar a niños chiquititos, que tal vez los papás lo lleven en la mañana y me traigan la mamadera, los pañales, y yo ahí como trabajador en ese lugar tengo que cuidar a un niño, tengo que llevarlo al baño, tengo que cambiarle pañales. ¿Por qué lo hago? ¿Qué me motiva a hacerlo? Es algo que está en mi corazón. No es tan solo el dinero que voy a ganar por lo que hago, sino porque en ese ambiente soy feliz, me gusta. Eso es lo que podría decirme una parvularia o quien trabaje en un lugar como este. Porque hay luz. Lo decíamos el domingo pasado, dejen los niños venir a mí, no se los impidan, porque en los niños hay algo especial. Pero por el contrario, también tenemos otro lugar donde hay absoluta tiniebla. Y que lamentablemente en Chile y en todos los países del mundo están haciéndose cada día más necesarios. Lamentablemente. Porque los que hay ya quedan chicos. Las cárceles. Donde todos los hombres o mujeres que cometen delito, cualquiera que éste sea, llega a pagar por los errores que ha cometido. Tinieblas. Entonces, si andamos en luz, como Cristo está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Pecado? ¿Qué tiene que ver el pecado con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver con la luz? ¿Por qué si estoy en comunión unos con otros, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado? Interesante pregunta. ¿Qué relación tiene que ver que la luz de las tinieblas, la comunión, que ahora Juan me diga que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado? Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, pasar de hablar de la luz y de las tinieblas, de la diferencia entre una y otra, ahora pasar a hablar de pecado, ¿qué querrá decirme el hermano Juan referente a esto? ¿Qué escuchó Juan de Jesucristo referente al pecado? ¿Qué es lo que provoca en el hombre llegar a vivir en tinieblas? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a actuar en forma oscura, entre comillas? Podríamos colocar la marcha imperial acá y que apareciera Lord Vader, que refleja la maldad. No tan solo su traje oscuro, negro, sino también la voz y las acciones que él tenía, o que tiene cada vez que vemos y recordamos esa película. Entonces, el hermano Juan, el evangelista, nos está diciendo, si andamos en luz, ¿ya? Si andamos en luz es porque practicamos la verdad, porque no decimos mentiras. Pero si estamos en tinieblas, no practicamos la verdad y estamos diciendo mentiras. Normalmente, en el mundo en que vivimos, nosotros decimos que todo lo negro es malo. Asimilamos lo negro con lo malo. Y no siempre es así. No es así.
Hubo un tiempo que estuvo de moda que muchos jóvenes se vistieran de negro completamente. E inmediatamente la sociedad comenzó a mirarlos en forma extraña. ¿Por qué? Porque lo negro en nuestra mentalidad indica que hay algo extraño y que hay algo que es malo. No, no es eso. Sí, lo malo no es como el color que yo escoja o no escoja para vestir. Lo malo no está en eso. Lo malo está en lo que está aquí dentro del corazón. Y es ahí donde Cristo quiere apuntar directamente cuando habla de tinieblas. Cuando mi corazón está en tinieblas, cuando mi corazón está en oscuridad, cuando mi corazón no se deja guiar por la palabra de Cristo, es ahí donde yo comienzo a tener peligros, porque comienzo a aislarme de la luz. Y en vez de buscar la comunión, en vez de buscar la paz, en vez de buscar la armonía con quienes me están rodeando, fácilmente me transformo en una persona irascible, que lo único que en cualquier circunstancia, en cualquier momento, explota, reacciona en forma equivocada, en forma errónea, con el prójimo que tengo a mi lado. Pero también comienzo a absorber cosas que están dentro de la sociedad, que sé y tengo claro de que es peligro para mí, pero las comienzo a tomar como normales, como propias. Y comienzo a andar entonces, entre comillas, en tinieblas, y el pecado comienza a morar en mí. Entonces, el hermano Juan no le está escribiendo a nuevos creyentes. El hermano Juan no le está escribiendo a futuros creyentes. El hermano Juan le está escribiendo a la iglesia que necesitaba entender que al andar en luz, al decir yo soy hijo de Dios, al decir yo ando en luz y no en tinieblas, también tengo que demostrarlo con mi forma de vida, con lo que yo hago continuamente. Pero también me está diciendo que si alguno ha pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. A pesar de que podamos haber pecado, Él reconoce y nos alerta y nos dice, Él es fiel y justo para perdonarnos, independiente de lo que hagamos. Porque no podemos negar nuestra herencia, no podemos negar nuestro origen como seres humanos. Y hasta el día de la gloria, cuando Cristo regrese por segunda vez, estaremos batallando constantemente y permanentemente contra ese, comillas, germen que en el principio se introdujo al hombre a través de Adán y de Eva. Y que hasta el día en que Cristo no venga, por segunda vez, y la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros y todos los creyentes en Él, sean transformados a un cuerpo incorruptible, ese germen vivirá en nosotros. Y contra eso estamos batallando en forma constante, en forma permanente, para vivir en luz. No tan solamente decirlo, sino que vivir. Y si he cometido algún pecado, entonces tengo que reaccionar y acordarme que Cristo es fiel, Él es justo para perdonarme. Y cuando hablamos de pecado, aquí no encasillamos ni el más básico ni el más extremo. Pecado es pecado, independiente cuál sea el grado que tú y yo le podamos colocar a los pecados, porque sí que los colocamos. Absolutamente, los colocamos. Somos capaces de decir, no, este merece la pena de muerte. No, a este hay que perdonarlo, porque yo encasillo. No, fue algo simple, no hizo nada. Y este otro no, hizo algo tremendo. Los seres humanos somos así. Pero también la justicia se equivoca de forma horrible. No vamos a entrar en el tema de justicia ni de la legalidad en Chile, pero vemos cada cosa y yo creo que lo mismo sucede en todo el mundo. Cada cosa que vemos, horrible. Hace años atrás, la cárcel de hombres de San Miguel, que está ubicada en Uretacox, hubo un incendio. Murieron muchos reos, muchos presos. Y lo más terrible, era terrible por todos, por supuesto, pero ahí caemos también en el juicio que uno tiene, que nos equivocamos. Lamentablemente murieron 1 o 2 jóvenes. Murieron muchos, pero 1 o 2 jóvenes, el pecado que habían cometido, en esa época estaban llegando la tecnología a Chile en forma tremenda, y los DVD y música en CD. Y estos chiquillos estaban presos por regrabar y vender CD o DVD pirateados. Ese era su delito. Y estaban junto con otros que habían cometido asesinatos y robos, etcétera, etcétera. Entonces fue para nosotros, la sociedad, que escuchamos eso, fue injusto. ¿Cómo es posible que hayan los hayan metido a todos en el mismo saco? Nosotros opinamos así. Pero Dios, el pecado es pecado, independiente lo que hagamos, sea de hecho o acá.
O sea, no tan solo el pecado visible, el que yo cometo con mis acciones, es pecado, sino aquel que no hago nada, pero lo pienso aquí. Lo pienso aquí. Jesucristo fue muy claro y dio un ejemplo que a todos, hombres y mujeres, nos pega por igual. Jesucristo dio un ejemplo donde el pecado no era un pecado de acción. ¿Se acuerdan cuál es o no? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pecado Jesucristo habló que no era un pecado de acción, sino que era un pecado de acá? Ojos. Sí, puede ser, pero hay otro más que nos pega a hombres y mujeres. El adulterio. El adulterio. Acá no, el adulterio no es masculino, el adulterio es masculino y femenino. O sea, no tan solo se comete adulterio, que es pecado, cuando se llega a una acción física, sino cuando lo tengo aquí, cuando le estoy dando vuelta, ya estoy cometiendo adulterio, y eso significa estoy cometiendo pecado. Jesucristo dice que si alguna vez ha pasado algo de eso por nuestra mente, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Víctor, discúlpame, yo no estoy casado, estoy pololeando recién, así que eso no me pega. Lamentablemente sí te pega, porque has formalizado una relación con un joven o una señorita que confía en ti, que desea que tú la guardes, lo guardes, que la cuides, lo cuides, que la respetes, lo respetes como corresponde. Entonces también pega, porque hay una relación formal. No, es que yo no tengo pareja, por lo tanto no estoy adulterando, no estoy pololeando, no tengo novio. Sí, pero hay otra palabra que habla de las relaciones de solteros, que es fornicación. No, es que yo no fornico, no he estado con nadie. Pero ¿y aquí? ¿Y aquí? ¿Qué pasa aquí? Una cosa es lo visible y otra cosa es lo que pensamos y anidamos en el corazón. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Y si de algo estoy seguro, y creo que ustedes también, es que Él no es mentiroso. Dios no es mentiroso. Pasemos a la próxima. Abogado. Uy. Necesitaremos un abogado. Permiso. Dentro de lo que son las leyes en Chile y en todo el mundo, tenemos una figura que es la del abogado. ¿Ya? La del abogado. Y muchas veces nosotros necesitamos el auxilio de un abogado, que es una persona que ha estudiado todas las leyes, ya que son 7 años aproximadamente. Si es más estudioso lo puede sacar antes y no termina nunca de estudiar, por supuesto. Y que les puede ir muy bien en la vida siendo abogados. Y hay otros abogados que lamentablemente no les va muy bien, pero es un tema ya de la forma en que trabaja. Abogado. Y tanto en Chile como en el mundo entero hay distintos abogados, distintos. Todos se titulan de la misma forma, después de largos años de estudio, pero pues deciden en qué área van a trabajar. Hay 2 grandes áreas que nosotros conocemos, que es la civil y la penal. En la civil el abogado trata con las cosas que nosotros necesitamos, que tenemos que echar al arrendatario, que no nos quiere pagar, que me están demandando por, no sé, porque choqué y resulta que yo no fui el que me pasé la luz roja, sino que fue el otro, pero me están demandando y necesito que alguien me defienda, lo civil. Pero también está lo penal. ¿Ya? Jesucristo es abogado de todo, pero no le voy a ir a pedir a Jesucristo que me ayude a pagar el arriendo o a sacar al arrendatario, cosa que lo puedo pedir, por supuesto. Y Él me va a ayudar a que esas cosas se muevan y se agilicen. Pero el ejemplo que quiero dar en este caso hoy día es acerca del abogado en lo penal. Dentro de la iglesia tenemos varios abogados. Y hay uno solo hasta el momento, hay uno solo que se dedica a lo penal. Ahora, ¿qué es un abogado penalista? Tengo una yo memoria. Se encarga de la defensa y protección de los intereses de una persona.
La defensa y protección de los intereses de una persona, que sea la víctima o el victimario. Y es ahí donde nosotros, cuando escuchamos la televisión, donde nos pega y decimos, ¿cómo es posible que estén defendiendo a Perico de los Palotes si está comprobado que es un asesino? ¿Cómo puede haber alguien que se preste para poder defenderlo cuando todos vimos lo que hizo? ¿Les ha pasado a ustedes eso o no? Sí, nos ha pasado. Pero toda persona es digna ante los ojos de Dios de ser defendido. Con mayor razón entonces, bajo la ley, en Chile y en el mundo. Su objetivo es brindar la mejor asesoría para el representado, resguardando sus derechos y garantías que contempla el ordenamiento jurídico. No por ser un criminal pierde todo derecho y toda garantía, porque hay todo un establecimiento jurídico al respecto, que esta persona, a pesar de lo que haya hecho o cometido, tiene derecho a B, C, D, E, F, G, H, I. A pesar de todo lo que haya hecho, esa persona, por ser persona, tiene derecho y la ley lo protege. Por eso hay abogados que se dedican a esa área. No vamos a entrar a juzgar cuáles son las motivaciones. Abogado. Pasa a la otra lámina, por ejemplo. Seguimos con lo mismo. Solamente el verso 2. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. O sea, tenemos derecho a que alguien nos defienda. Sí, tienes derecho a que alguien te defienda. Independiente del error que hayamos cometido, tenemos derecho a que alguien nos defienda. Y ese derecho, Jesucristo dijo, yo soy, yo te voy a defender, no te preocupes, yo te voy a defender. ¿Te das cuenta, tremendo abogado que tienes? Ahora, el tema que nos pasa a nosotros que sabemos esto, es que a veces abusamos. Como sabemos que tenemos un abogado, abusamos de la confianza que tenemos con el abogado. No se escribe para que no pequemos. O sea, la instrucción es no pequen. Esa es la instrucción, no pequen. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Estaba toda la cantidad de personas ahí con los doctores de la ley. El juicio ya estaba emitido. La condena ya estaba hecha, solamente había que ejecutarla. Y la ejecución era piedra en la mano hasta que muriera. Ese era el cumplimiento de la ley. Romanos capítulo 3, verso 23. La paga del pecado es muerte. Ese era el cumplimiento de la ley, estaba escrito. Y no había resorte que tocar. Entonces estaba todo, pero querían encontrar algo en Jesucristo, como siempre, querían buscarle la quinta pata al gato. Y Jesucristo los mira y dice, bueno, no hay problema, la ley dice que hay que hacerlo, hagámoslo. Pero el que esté sin pecado, tire la primera piedra, punto. El que esté sin pecado, tire la primera piedra. Aquí vemos dos cosas. Uno, el poder de la palabra de Jesucristo. El poder de la palabra de Jesucristo. Su palabra, su voz audible. Su presencia a través del espíritu que él irradiaba. Porque todas las personas que estaban allá escucharon en sus oídos y retumbó en su mente. Pero hay algo que llegó más profundo, llegó a su corazón. Porque a todos, simplemente con esa palabra, los convenció de pecado. El Espíritu Santo redarguyó a ese grupo de personas y les hizo sentir, no, tú no eres digno porque tú eres pecador. Y todos los que estaban ahí con la piedra en la mano, listo para escuchar la orden que dijera tírenla, todos escucharon la voz de Cristo que les dijo, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. La escucharon, la procesaron, pero luego la sintieron el peso en su corazón. ¿Y qué fue lo que hicieron? Soltaron la piedra, media vuelta y de vuelta a casa.
porque se dieron cuenta que ellos eran tan pecadores como la mujer a la cual estaba siendo juzgada y a punto de matar. A punto. Pero cuando Jesucristo toma a la mujer y la mujer le agradece por lo que había sucedido, Él le dice, ve a casa, ve a casa. Pero la instrucción posterior es, no peques más. Entonces, a nosotros, los que estamos acá, los que creemos en Cristo, que profesamos esta fe, esa palabra también es nuestra. Cuando llegamos a Cristo por primera vez, o que estás llegando hoy día por primera vez, esa es la instrucción. Te amo, te recibo, yo soy tu abogado, yo te voy a defender ante el Padre para que seas perdonado. Yo morí en la cruz, derramé mi sangre para que fueras perdonado, pero ahora que estás perdonado, lo que yo te solicito es que no peques más. Es así de claro. Pero el problema que nosotros tenemos, que ustedes, que yo tenemos, que la sociedad tiene, que la humanidad tiene, es que el pecado está en nosotros y contra él estamos batallando constantemente. Es una lucha constante, diaria, es una búsqueda permanente de poder encontrar paz con Dios a través de una vida que sea santificada. Y para lograrlo, entonces tenemos que recurrir a la ayuda que también viene de Él. ¿Cuál es esa ayuda? Es una disciplina que tenemos que tener en forma constante, que es orar y leer la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida. Jesucristo, cuando en el mismo Juan escribe en capítulo 17, Él dice, les he entregado tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Jesucristo ora y le dice al papá, papá, Dios, les he entregado tu palabra es la verdad, tu palabra es la vida. Entonces, a través de leer la Escritura, a través de orar, vamos a ir aprendiendo lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. El apóstol Pablo escribe a Colosenses en el capítulo 13 y le dice, si pues vosotros habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, escondida en Dios. Y luego comienza a narrar un listado de pecados que solamente se cometían en esa época. Hoy día ya no se cometen. ¿O sí? Se cometen los mismos y más. Y narra un listado de pecados. Entonces, lo que nos está indicando el apóstol Pablo y en este caso Juan, es que nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro abogado para defendernos frente a una situación en que nos hayamos equivocado. Él es la propiciación. Algo pasó en la transcripción, ¿eh? Ustedes se dieron cuenta, no importa, déjalo nuevo. Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guardo los mandamientos, soy mentiroso. Si le digo conocer a Cristo, tengo que guardar sus mandamientos. Su mandamiento dice, no mientas. Y si soy mentiroso, no le conozco. El tal es mentiroso. Se me pareció. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él está verdaderamente el amor de Dios y ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, si yo digo que pertenezco a él, que estoy en él, tengo que andar como él anduvo. O sea, tiene que haber una diferencia notoria entre lo que éramos antes y lo que somos después. Tenemos a un abogado y es Jesucristo. Y el hermano Judas, en el último verso que él escribe, la única carta que él escribió también, dice, Dios puede cuidarlos para que no hagan el mal. En esta versión el lenguaje actual. Pero la Reina Valera dice, a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. A aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Judas capítulo 1, el verso 24. A Él sea la gloria, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. A aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. El único que es poderoso para guardarnos es Cristo. Y nos presenta ante el Padre. O sea, cuando está el Padre en el trono, Jesucristo viene y me dice, mira, papá, aquí está Víctor. Soy yo, por si acaso. Aquí está Víctor. Se equivocó, papá.
perdónalo. Pero ¿cómo? Me imagino el diálogo, Dios a Jesucristo, pero ¿cómo, hijo? Mira, si otra vez hizo lo mismo, ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantándole tanto? Y Jesucristo le dice, pero papá, yo morí por él en la cruz. O sea, por él permití que me enterraran una lanza, por él permití que me clavaran, por él permití que me dieran vinagre en vez de agua, por él permití que me insultaran, por él permití que me dieran de latigazos. Perdónalo. Ya, listo. Es el poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos ante el Padre como justos, aunque no lo somos. Entonces, ¿se imaginan el abogado que tenemos? Pasemos a la otra. Mandamiento. Siempre esto ya es capítulo 2. Es un mandamiento nuevo. Juan lo había escuchado también de boca de Jesucristo. Que os améis los unos a los otros. Amar al prójimo como a ti mismo. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Ya? Anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El hermano Juan también nos habla acerca de esto, de la comunión entre los hermanos. Él está escribiéndole a una iglesia donde había muchas personas y que tal vez había diferencias entre ellos. Pero le está recordando que si andas en luz, amas a tu hermano. Si andas en tiniebla, hay algo que está pasando y eso no corresponde. Entonces el mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a tu hermano que está a tu lado. Hoy día la canasta de misericordia se fue, pero se fue llena. Llena. El domingo pasado, si no me equivoco, fue igual. Es una muestra de amor a tu prójimo, de amor a tu hermano. Hoy día el 90% de lo que se recauda en misericordia, tanto en mercadería como en dinero, es ayuda directa para hermanos que están a tu lado. Que tal vez no se menciona a qué familia se les ayuda, es otra historia, harina de otro costal. Pero se ayuda al hermano que está a tu lado. Si tú estás trayendo para misericordia, estás amando a tu hermano, andas en luz. Si no estás trayendo, no es que no andes en tiniebla. Por supuesto que no quiero decir eso. Es simplemente ya la diferencia. Pásame a la otra, por favor. Ahí viene. La que venía después de mandamiento. Os escribo a vosotros, es la que viene. El hermano Juan cuando escribe, si ustedes dale a la otra, os escribo a vosotros. Y aquí le habla, si ustedes leen el texto, habla a jóvenes y a adultos. Os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros padres. ¿Ya? No amen las cosas del mundo ni las que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Al mundo no se refiere al planeta Tierra, sino que el mundo es lo intangible. El planeta Tierra es planeta Tierra. El mundo es lo intangible, somos las personas, es la sociedad en la que estamos involucrados. Y el mundo está viviendo tiempos complicados. Y hay muchas cosas que se están viviendo, se están viendo y se están haciendo a nuestro alrededor que a Dios no le agradan. Entonces, lo que pasa y que muchas veces se critica es que amamos también las cosas del mundo. O sea, si el mundo la sociedad está envuelta en una lucha constante, egoísta por ser solamente vencedor y triunfador, no importando lo que yo haga para lograrlo, yo también tengo que hacerlo. No es así. Años atrás, mientras trabajaba en una empresa que estuve mucho tiempo, había un vendedor que descubrió la forma de tener acceso a las carteras de clientes. Y a él no le importaba hacer nada con tal de llenarse el bolsillo de dinero. Y lo descubrieron que lo que hacía, como revisaba las carteras de varios vendedores, cuando llegaba el tiempo en que nosotros sabíamos que iba a ser la facturación final del mes, nos pagaban por facturación total, él sacaba clientes, ya el cliente Rodrigo Pérez, que pertenece a Max, se lo saco y me lo asigno a mí.
durante 2 días. Entonces, esa facturación de varios millones queda a mi nombre. Se hace el proceso de pago, me van a pagar por esa facturación. Y una vez que ya estaba el proceso de pago hecho, tomaban a ese cliente y se lo devolvía. Eso es absolutamente robo. No es contra la empresa, que la empresa no perdía nada. Era contra tu compañero. Y quizás por cuánto tiempo lo estuvo haciendo. Entonces, la tendencia hoy día de la sociedad es, no importa lo que tenga que hacer, con tal de que yo sea beneficiado. Eso es lo que hoy día vemos en la sociedad. No importa lo que yo tenga que hacer, da lo mismo lo que yo haga. Lo importante es que yo sea beneficiado. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros podemos caer en lo mismo. No importa lo que tenga que hacer, con tal de que yo sea beneficiado. ¿Tengo que ser fraudulento en las pruebas que doy en el colegio? No importa, lo importante es la nota. ¿Tengo que robar información a un compañero? No importa, lo importante es que yo me soy beneficiado, el compañero da lo mismo. Y en todas las áreas de nuestra vida puede pasar lo mismo. Miremos la sociedad como está y nos damos cuenta que están actuando de esa forma. No importa lo que tengamos que hacer, con tal de que yo sea beneficiado. No amemos al mundo ni las cosas que el mundo está haciendo. Y hay muchas cosas que el mundo está haciendo que van a le están causando daño al mundo. En primera instancia tal vez no, pero a la larga sí. Pero tengamos cuidado de hacer las cosas que hoy día están en boga, porque eso nos puede traer complicaciones. El apóstol Pablo enseña, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo conviene. Puedo actuar como quiera, pero no todo me va a edificar. No va a contribuir a mi desarrollo y a mi crecimiento. Importante que lo tengamos presente siempre. Es palabra que está escrita. Es la verdad que debemos conocer. Yo soy la verdad, dijo Cristo. Creámosle entonces y actuemos en consecuencia. El mundo pasa, los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso lo vemos de forma constante. El mundo va pasando, va cambiando, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Del momento en que recibimos a Cristo como Salvador, tenemos vida eterna. El reino todavía no se concreta, pero ya tenemos el 50% ganado. El otro 50% lo recibiremos cuando Cristo venga por segunda vez. Permanezcamos. La siguiente, por favor. El anticristo. También Juan nos habla acerca del anticristo. Pero cuando leamos esto, que es el texto que viene, nos damos cuenta que nosotros imaginamos las películas, no sé, pues... Damián, creo que Damián se llama la historia del chiquitito, un niñito. Demian. Es que el exorcista no era propiamente el anticristo. Ahora, a todo esto, el exorcista no es una película ficción, ¿eh? Si quien la vea como película ficción está equivocado, es una absoluta realidad, incluyendo el giro de cabeza. O a andar como Aray. No la vi, no. El anticristo. ¿Quién es el anticristo? Desglosemos la palabra. Antes o en contra de Cristo. Ese es el anticristo. O sea, por lo tanto, no esperemos una gran personalidad que está que aparezca y fluya y se levante. No, el anticristo puede estar sentado a tu lado. Es toda persona que haga cosas en contra de Cristo. Mira, el otro. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. O sea, el mundo, la sociedad está llena de anticristos. Lo que pasa es que en nuestra mentalidad estamos esperando que se levante el profeta, el gran hombre que va a unir a las naciones en contra de Cristo, que cosa que también va a suceder. Así, no estamos negando esa teología. Estamos diciendo que el anticristo es toda persona que va en contra de la palabra de Cristo. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. A nuestro lado podemos encontrarnos a personas que no creen en Cristo y que van a negar toda la eficacia del poder de Dios. Es anticristo. O sea, no tan solo nos quedémonos con ese concepto que nos muestran algunas películas o la misma teología que a veces nos dedicamos a indagar y a buscar, que el anticristo en una época era el Papa.
En otra época no, era el líder de la Unión Soviética. Es que la profecía de Gog y Magog y el oso del norte con el oso del sur indican que sí, hay palabra profética en esto. Por supuesto que lo hay, si es la palabra de Dios. Pero cada cierto tiempo se van levantando movimientos que van diciendo, no, este es. Y todos andan buscando quién va a ser el que se va a levantar. No, algunos dicen que es un descendiente de los mismos judíos que va a ser el anticristo. No nos apacientemos. Sigamos confiando en quien hemos creído y luchando por establecer el reino de Cristo aquí en la tierra. Dios se va a preocupar de acallar esa voz que se levante en algún momento. Él es quien lo va a hacer, nosotros no. Pero sí tenemos que tener cuidado con los que están a nuestro alrededor, con los que están impidiendo que nosotros sigamos cumpliendo con la labor que estamos haciendo. Si alguien a tu lado está diciendo, no, Dios no existe, es anticristo. ¿Qué tienes que hacer tú? Decir, no, Dios existe. Si alguien está diciendo, no, no vayas a la iglesia porque ahí se reúnen un montón de fanáticos, es un anticristo. Pero ¿tú qué tienes que hacer? ¿Tú quedarte callado frente a ese hombre mentiroso? No. También decirle a tu compañero que está escuchando eso, decirle, no, Dios existe, Dios es real. Y te van a preguntar, ¿pero por qué nos asegura? Y tú le dices, porque vive aquí, en mi ser. Porque antes yo era esto y ahora soy esto. Porque antes vivía en tinieblas, pero ahora vivo en luz. Entonces, Juan nos da indicaciones respecto a qué es el anticristo. La próxima. Hijitos míos, permaneced. Qué cariñoso, hijitos míos. Y volvemos al principio. Si alguno de ustedes, y dice, hijitos míos, si alguno de ustedes ha cometido pecado, abogado tenemos. Hijitos míos, permaneced. Dale la otra. Permaneced en Cristo, para que cuando se manifieste Cristo, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y aquí nos vuelve a recordar que Juan estaba al lado de Cristo, cuando Cristo les hablaba. ¿Y qué podría haberse recordado? Yo estoy viajando en el tiempo y pensando que cuando Juan escribe esto, y dice para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, a lo mejor Juan estaba recordando cuando Cristo los reunió a todos y les dice, llegará el momento en que llamaremos a la manada y a los corderos los llevaremos a un lado y a las ovejas a otro. Algunos serán para que sigan siendo guardados por el pastor y otros tendrán que irse porque no pertenecen al rebaño. A lo mejor estaba pensando cuando Cristo le dice, llegará el momento en que muchos vendrán a mí y van a decirme, Señor, si yo predicaba en tu nombre, si yo le enseñaba a la iglesia, si yo dirigía la alabanza. Y Jesucristo le responde, alejados de mí, no te conozco, obrador de maldad. Entonces, todo eso en la mente de Juan estaba presente porque él lo había escuchado de boca de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos aconseja a nosotros? Permanezcamos en Cristo, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos vayamos avergonzados. Porque Él quiere que cuando Él venga, nos vamos con Él, nos quedemos con Él, vivamos con Él, reinemos con Él, disfrutemos con Él. Eso es lo que el hermano Juan nos está enseñando. Primera de Juan capítulo 2, nos está diciendo que somos hijos de Dios. Hijitos. Todo aquel que le recibe, a aquel que le cree, Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, les da la autoridad de ser hecho hijo de Dios. ¿Has creído en Él? ¿La has recibido? Eres hijo de Dios. Sí, somos hijos de Dios. Pero tal vez cometimos pecado. Sí, cometimos pecado. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Quedarme tranquilo? No. Señor, ¿eres mi abogado? Señor, ¿eres tú mi abogado? No tengo dinero para pagarte, no importa. ¿Necesitas mi ayuda? Sí, Señor, necesito tu ayuda. Ven, no te quedes ahí, ven.
Yo no tengo problema en recibirte. Si lo único que quiero es que seas perdonado y que te vayas y no peques más. Ven. Y al decir ven, viene a mi mente al papá del hijo pródigo, que todas las mañanas salía y miraba desde la puerta de su casa a ver si se asomaba a la distancia el hijo que se había ido con su herencia a disfrutar de la vida y del mundo y sus deseos, como leímos hace un rato atrás. Se dejó llevar por el mundo y sus deseos y despilfarró todo el dinero que el papá con sacrificio había reunido. Pero el papá, ¿qué es lo que hacía cada mañana? Viene, no viene. Viene, no viene. Y cuando venía, ¿qué es lo que hizo el papá? Se sentó a esperar que él llegara. No, él corrió. ¿Y saben por qué corrió? Porque si no corría y alguien exterior lo veía, que venía el hijo de vuelta, lo podían acusar a los líderes del pueblo. Porque sobre él había una condena por haber sido un hijo como lo fue. Y por haber cometido ese tremendo error, podía ser hasta condenado a muerte. No por el papá, sino que por los líderes religiosos de la época, porque había cometido pecado. Y la paga del pecado era muerte. Entonces el papá, ¿qué es lo que hacía? Miraba, porque quería protegerlo. Entonces apenas lo ve, lo reconoce, parte corriendo, lo abraza. Lo abraza, te amo, te quiero, te extraño, vámonos a casa. Laven, vayan al baño, báñenlo completo, tráiganle túnica nueva, cámbienle chalas, tiene anillo, perdió el anillo, tráiganle anillo. Usaba collar, tráiganle un collar nuevo. Comida, ¿qué podemos preparar? El mejor cordero. Llamen a la familia, porque vamos a hacer fiesta, porque mi hijo muerto era y ha resucitado. ¿Cuántos hijos pródigos sabemos aquí? Que deseamos volver al Padre. Y ahí está Cristo esperándonos. Él es fiel y justo para perdonarnos y guardarnos de toda maldad. Entonces el Evangelio de Juan es puro amor, pero amor que nos va enseñando cosas para que vivamos como Él quiere que vivamos. Mientras Rebeca pasa para acá para que cantemos una última canción, ¿qué les parece que nos pongamos de pie? La canción que vamos a terminar cantando es de tumbas a jardín, de muerte a vida. De muerte a vida. Mientras vivimos en pecado estamos en muerte, pero a través de Cristo tenemos vida, y vida en abundancia. Y si estamos en esa lucha constante contra nuestra propia carnalidad, con nuestros deseos, con nuestras pasiones, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero también para darnos las fuerzas para seguir adelante, para escuchar la voz de Cristo, la misma que escuchó la mujer adúltera, cuando le dijo, mira, nadie te va a tirar una piedra, lo importante es que ahora tú te vayas en paz y tranquilidad a tu casa, pero no peques más. Te invito que oremos, y ahí donde tú estás podrás confesar a Cristo tus pecados, pedirle perdón por lo que pudieras haber hecho, los errores que has cometido, los pensamientos que no deberían haber estado. Porque Él nos ama y Él quiere transformarnos de una tumba a un jardín. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y oramos en el nombre de Jesús y pedimos que la gracia del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, cumpliendo la actividad maravillosa que fue declarada por Cristo, que Él vendría para redarguirnos y para mostrarnos con absoluta claridad en el lugar donde estamos y qué estamos haciendo. Y una vez que tu Espíritu Santo actúa sobre nosotros, somos convencidos de los errores que hemos cometido. Y frente a este convencimiento también tenemos la claridad y certeza que sin Cristo no podemos vivir. Por lo tanto, necesitamos de que la sangre de Cristo una vez más, por fe, venga sobre nosotros a lavarnos y limpiarnos de todo pecado. No importando lo que hayamos cometido, tú no nos interrogas sobre lo que estamos o hicimos, sino que
tú lo que quieres es escuchar nuestra voz que nos dice: papá, Cristo, perdóname. Quiero amarte, quiero servirte, quiero ser un hijo tuyo que dé testimonio de ti. Quiero ser un hijo tuyo que hable de ti. Quiero ser un hijo tuyo que dé testimonio en forma pública, con acciones y con palabras, de que soy un hombre nuevo y transformado. Quiero ser uno de esos miles que son presentados ante el Padre por el único que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos ante Él sin mancha, para darte a ti la gloria y la honra que tú mereces. Espíritu Santo, ven sobre nosotros y sobre los hermanos que en la intimidad de su oración están pidiendo perdón. Espíritu Santo, ven y desciende sobre sus vidas, recorriéndoles por fe, por la sangre de Cristo, que, como dice el profeta Isaías, nos lava y nos limpia de todo pecado, pero también en un acto de misericordia y en un acto de amor hacia tus hijos, esa misma sangre es la que nos sana de cualquier enfermedad que pudiésemos estar teniendo. Actúa sobre la congregación aquí reunida, sobre los hermanos que pudieran estar escuchando esta palabra. Espíritu Santo, ven, porque necesitamos de ti. Confiamos plenamente en tu gran amor, abrazamos al Padre y recibimos su abrazo cariñoso y declaramos de que no hay nada más grande y más hermoso que tenerte a ti. Bendecimos tu nombre y damos a ti la gloria y la honra que solamente tú mereces. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo a todos ustedes.